Dios le bendiga una vez más. Es un gusto poder continuar en cada episodio. En esta ocasión tenemos un tema más para poder compartir en este segmento a la luz de la palabra. Pastor Javier, gusto saludarte. Sí, igualmente, pastor, buenos días. Sí, tenemos un tema muy interesante, ¿verdad? Que habla acerca de los efectos de la palabra de Dios. Así es. Vamos a leer en Isaías 55:11 para ustedes en una versión que es traducción viviente. Dice en la nueva traducción viviente, Isaías 55, versículo 11, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Tenemos referentes de que hay varios medios de los cuales Dios nos da la palabra. Tenemos la palabra escrita, que es la Biblia, pero también tenemos la palabra predicada. Y normalmente pensamos que cuando es en el libro, alguien lo escribió. La gente opina que las personas humanas escribieron ese libro y por lo tanto puede ser un invento del hombre, que la religión es un invento del hombre porque el hombre escribió la Biblia. O cuando escuchamos la palabra a través del labio de alguna persona que comparte el mensaje, pues pensamos que es una opinión personal. Sin embargo, en esta ocasión queremos demostrar y argumentar que esta palabra no es humana. Dice la misma escritura que es palabra que viene de Dios a través de los instrumentos que son los mensajeros. Y ahí en esta versión que hemos leído y en la palabra de Dios de Isaías 55:11 nos dice claramente que Dios envía su palabra. Así es. La palabra viene de Dios, proviene del cielo. Por supuesto que la palabra es transmitida de una vía en la que puede llegar al receptor a través de un emisor, pero sin duda alguna que es influida, es manifestada y es enviada desde el cielo, pastor. Es correcto. Y cuando leemos o escuchamos la palabra de Dios, el entendimiento de las personas eh, se nutre o se adquiere la base, hermanos, para que nosotros podamos confiar en Dios. Se nos está poniendo la base que necesitamos para poder confiar en Dios. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios, al leerla o al escucharla, nosotros nos convencemos, el Espíritu Santo nos convence, porque como bien usted lo dijo, toda la palabra o sea, es inspirada por Dios, ¿verdad? Así es. Y esa es la que a nosotros nos da la base para que nosotros podamos confiar en Dios. Porque sabemos que no es humana, sabemos que no es de un razonamiento intelectual, sino que proviene del ámbito superior, que por lo mismo nos trae esa revelación como una base para que nosotros podamos confiar en Dios. Y precisamente de eso hemos comentado que vamos a considerar, argumentar que no es del hombre, porque cuando es palabra de Dios, la palabra del hombre es dada y no pasa nada, se pierde. Pero cuando es palabra de Dios tiene efectos. Y esos efectos son los que nos dan la base de comprender y confiar, pastor, Así de es. que no estamos escuchando ni estamos creyendo en algo vano, en algo pasajero, sino que dicen las palabras del Señor que puede pasar cualquier época, ¿verdad? Así es. Y la palabra de Dios va a ser fiel, va a permanecer, va a cumplirse. Entonces, dentro de esto, primero vemos que la palabra, su efecto es que produce fe. Produce fe y en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. El medio es la palabra para producir la fe. Pero es importante dar en cuenta que cómo la palabra hace brotar la fe. Porque para poder nosotros recibir algo de Dios tiene que haber fe. Así Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. es. Entonces, de esta manera, para que podamos nosotros recibir de Dios, tiene que haber fe. Pero esta fe es producida por la palabra. Allí, cuando vemos nosotros un pasaje y que lo vemos en Romanos, perdón, Marcos 4, en su versículo
que estábamos viendo, el 4, Marcos 4:4, nos habla de esta parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y dice que al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Pero esa parábola el Señor la interpreta, le da el sentido para que la comprendamos. En el versículo 14 y 15 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces estamos hablando de que la palabra es el medio que Dios está usando para producir la fe. Y el versículo 15 dice, y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, porque una cosa es escuchar palabra Ujú. y otra cosa es creerla, Así es. recibirla, atesorarla para que produzca esa fe. Entonces hay gente que escucha palabra o leen la palabra, pero cuando no produce fe, esa se va a perder. Correcto. Y entonces dice allí, precisamente, que quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, se predica la palabra, se enseña la palabra, se lee la palabra, pero cuando no permitimos que la palabra llegue al corazón, a la mente, dice claramente que es robada, es quitada. Porque el Señor Jesús, cuando estuvo haciendo milagros, dice que no hizo milagros por la incredulidad. Entonces, nadie puede recibir una obra, aunque todos quisiéramos de Dios una bendición, una obra, un milagro, pero cuando nosotros no permitimos que la palabra llegue al corazón, ¿cómo se va a producir la fe? ¿Cómo vamos a creer? Entonces, cuando leemos la palabra y vemos los milagros, testimonios que hay allí, pues los vamos a creer. O cuando escuchamos a alguien que comparte lo que Dios hizo, nosotros tenemos que creer. Es correcto. Pero de alguna manera, por lo tanto, si la palabra es puesta en el corazón, es una semilla que va a germinar. Así ¿Y es. cómo va a brotar? A través de la fe. De esta manera nos damos cuenta que es fundamental la fe. Dios no se mueve si no hay fe. Y eso es lo que dice la palabra, que cuando el Señor hacía una obra, lo primero que le decía, conforme a tu fe, que sea Que hecho. sea hecho, es correcto. Y mire, tenemos que nosotros entender lo siguiente, que tenemos que nosotros dar por hecho o creer lo que nuestros ojos no han visto, porque Sí. esa es la fe. Ahí en el libro de Hebreos, la traducción viviente dice lo siguiente: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Así es. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que confiar. La palabra viene a alimentar nuestra fe. Y la fe es la transformación de lo que nosotros leemos en la Biblia, que va a crear una convicción interna en nuestro Así corazón, es. que lo que ahí dice, eso va a pasar. ¿Verdad? Efectivamente. Entonces, nosotros tenemos que entender verdaderamente que la palabra produce fe. Romanos, como usted lo leía en el capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Verdad? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, Amén. tenemos que entender que este es un proceso que nosotros tenemos que vivir para que nosotros podamos decir con convicción, lo que Dios ha dicho, Él lo va a hacer. Y lo vemos en los milagros de Jesús. La fe era la que activaba el poder. Amén. Porque cuando aquella mujer, recuerdan aquella mujer que fue, tocó el manto, ¿verdad? Jesús sintió que salió poder de él. Así es. Porque ahí estaba la fe activada. Esa mujer dijo, si yo voy y lo toco, yo voy y lo alcanzo únicamente con tocar su manto. Yo creo, que yo estoy convencida, yo tengo esa convicción que si yo lo toco, sanaré, ¿verdad? Entonces, eso era lo que movía y sigue moviendo el poder de Dios, la fe. Así es. Y es importante recalcar que tenemos que irnos a la palabra. La palabra es la fuente. Recordar que la palabra viene de Dios. Entonces, la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Y a veces cuando alguien dice, pero es una persona que está hablando, pero no estamos hablando de la palabra, estamos hablando la palabra de Dios, la palabra escrita, la palabra que la hacemos parte nuestra y la palabra que enviamos a las personas. Y esa palabra tenemos que creerla. Y hay una historia en el Antiguo Testamento, cuando precisamente el profeta Eliseo tenía un ayudante al cual dice que en esa ocasión el rey, en aquel tiempo que estaba reinando, lo mandó llamar y le dijo, cuéntame lo que tú conoces, lo que tú has visto.
como decirle, dame testimonio, relátame los milagros que Dios ha hecho de lo que tú has estado presente y viendo como testigo. ¿Mm? Entonces, de esa manera dice la Biblia que él comenzó a contarles de muchas cosas, pero en particular acerca de un niño que, pues evidentemente nació en un periodo, una etapa para un matrimonio que no podían tener familia. Entonces Dios bendijo a este matrimonio con este hijo. Y dice que creció el niño, pero un día que estaba trabajando con su padre y él con su padre, dice que comenzó a tener problemas de dolor de cabeza y el niño lo fue llevado a la casa con su madre. Y cuando la madre lo tenía en sus brazos, el niño murió. Entonces, la mujer precisamente comienza a llevarlo a Eliseo y dice a su esposo que lo iba a llevar allá con el profeta Eliseo. Y bueno, la narrativa es que Eliseo, por el poder de Dios, lo levanta, resucita. Y este hombre daba testimonio de ese milagro, de esa resurrección, cuando dice que en ese momento llega la mujer al palacio y cuando es interrumpido por esta parte, entonces aquel ayudante del profeta Eliseo le dice al rey, oh rey, esta es la mujer de la que te estoy platicando, de la que te dan testimonio, esta es la mujer. Y el rey le pregunta a la mujer si era así como estaba platicando y la mujer dijo, así es, así es. Entonces, ¿cómo vemos el caso del rey interesado en el testimonio, interesado en la palabra, interesado en el acontecimiento? Y eso le produjo fe. Le produjo y le movió en su vida al grado que hizo un bien a la mujer. Pero evidentemente que cuando oímos, primero tenemos que oír. Primero, no, hay mucha gente que espera ya de Dios un milagro, una obra. Y Dios es bueno que hace, no digo que no. Pero el medio por el cual Dios quiere que produzca la fe es la palabra. Así es. Y nosotros, hermanos, tenemos que, personas que nos están sintonizando, queremos compartir con ustedes esta verdad. La palabra de Dios está viva. La Biblia dice que está viva y la palabra de Dios tiene un objetivo cuando es dada. Va a hacer algo en tu vida. Nosotros conocemos a, al padre de la fe, que fue Abraham, un hombre mayor, 90 años, su esposa también mayor, una mujer que era estéril, que ya no podía concebir, y Dios le da una palabra. Dios le da una palabra en la cual le decía que iba a ser padre de multitudes. Amén. Él iba a ser, de él iba a surgir una gran nación tan grande como las estrellas, tan grande como la arena del mar. La palabra estaba dada y cuando la palabra sale de la boca de Dios va a tener cumplimiento. ¿A qué tiempo? Al tiempo de Dios. Y podemos ver nosotros en esta historia que escuchamos y que leemos en la escritura lo que sucedió. Y eso debe acrecentar nuestra fe, nos debe a nosotros dar la certeza de que si Dios dio esa palabra y la cumplió, cuando Dios nos da la palabra a través de su libro, que es la Biblia, nosotros tenemos que creerla, hermano. Nada más que a veces nosotros nos desesperamos, a veces queremos que la palabra dé el resultado al tiempo nuestro, pero una cosa es clara y se los quiero decir, la palabra de Dios siempre va a producir fruto, porque Amén. para eso fue enviada. Ya lo decía Isaías, la palabra de Dios va a dar fruto y va a ser útil para lo que ha sido enviada. Entonces, hermanos, tenemos que entender que es importante escuchar la palabra de Dios porque es el principal medio por el cual nosotros vamos a empezar a activar nuestra fe en lo que el Señor nos dice a través de ella. Amén. Especialmente hablando de Abraham, esa parte que dice la Biblia, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó a Dios. Lo que Dios le dijo, le creyó a Dios. Y creer lo que Dios dice, pues escuchar la palabra. Así Hay es. que recibir la palabra. Hay que tomar la palabra, hacerla nuestra. Y es donde comenzamos a tomar las promesas de Dios. Si Él dice que Él es nuestro dador, hay que tomarla. Si Él es nuestro proveedor, hay que tomarla. Si Él es nuestra bendición, hay que tomarla. Primero hay que abrazar la palabra. Así es. Y claro que eso es ilativo porque para conocer la palabra, pues hay que ir a la escritura,
hay que acercarnos al lugar donde se nos enseña y predica la palabra para poder conocerla. Y una vez que la recibimos, hay que abrazarla, hay que creerla. No hay que dejar que el enemigo venga y mine, nos robe, porque precisamente eso es lo que el enemigo llega a hacer en la vida. Cuando de repente se nos dice, no es cierto, no creas. Esos dicen ahí inventos de hombres. Pues el efecto de esta palabra que es de Dios es que va a haber milagros, porque el milagro viene por la fe y la fe viene por oír la palabra de Dios. Es correcto. Y bueno, hemos sido testigos nosotros de lo que Dios dice en su palabra y que nuestra vida ha sido reflejado, porque nosotros fuimos transformados, fuimos regenerados gracias a que creímos en la palabra escrita, Amén. ¿verdad? Nosotros en algún momento, como bien hablaba usted, pastor, del sembrador, ¿verdad? Algún día alguien nos habló de la palabra de Dios, tal vez de nuestra niñez, tal vez de nuestra juventud, y esa palabra fue sembrada en nuestro corazón, ¿verdad? Y estuvo ahí estaba la palabra, pero en el momento necesario, en el momento que nosotros teníamos la necesidad, creímos en lo que se nos había dicho en la palabra y la palabra dio el fruto, porque la palabra es el medio que nosotros tenemos como el fundamento necesario para nuestra salvación, Amén. ¿verdad? Y la palabra ha sido dada ¿para qué? Para que el mundo no se pierda. Ese es el principal objetivo. La palabra da vida. La palabra Amén. quiere vivificarte, quiere sacarte de la luz, de las tinieblas a la luz, perdón. Quiere sacarte de muerte a vida. Quiere hacer en ti una obra perfecta. Únicamente es necesario que tú la creas. Amén. Entonces, hay que escuchar atentamente la palabra de Dios y no otras voces, no otras posturas que digan. Por eso es importante oír la palabra de Dios. Y otro efecto importante que vemos en la palabra de Dios es que la palabra de Dios es creativa, es creativa. Y ahí donde vemos, si quiero leer en Hebreos 11:3, que dice, por la fe creemos, entonces entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay que recordar Génesis, cuando en el inicio, porque Génesis significa eso, el origen, y nos habla del origen de la creación, el Así es. origen de todas las cosas. Y ahí dice que Dios dio la palabra, hablando del universo, dio la palabra, Él solamente dio su palabra y fue creado el sol, la luna, las aves, la naturaleza, por su palabra, Él solamente dio la palabra. Entonces su palabra es creativa, que cuando Dios da la palabra va a suceder algo. Es Y es correcto. sorprendente que aquí este escrito de este pasaje de Hebreos 11:3, que hoy lo que vemos no existía. Entonces, para Dios no hay un imposible, porque precisamente eso lo dice la palabra, que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es Es posible. correcto. No hay algo que Dios no pueda realizar. Al contrario, Él es el creador, Él es el que da su palabra y la palabra es creativa porque viene exactamente de Dios. Entonces, qué importante cuando encontramos testimonios de gente que algún órgano está dañado, su sangre está dañada, pero creen a la palabra, reciben la palabra y la palabra hace creatividad, Es correcto. es creativa, entonces realiza obras, realiza cosas que no existan. Así es. Entonces, de alguna manera es sorprendente porque es ver cómo Dios realiza maravillas haciendo creaciones. Entonces, de esa manera podemos confiar en esa palabra que va a hacer algo en nuestra vida cuando la recibamos. Así es. Hemos oído testimonio, pastor, de gente que Dios le ha regenerado un riñón, Así es. ¿verdad? Que órganos han sido regenerados, inclusive gente que no tenía un riñón, que se lo habían operado, ¿verdad? Y luego Dios hace un milagro en su vida y tienen los dos riñones. Yo eso lo creo. Mire, Amén. Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra hebrea que se usa en este verso es bará, Ajá. que significa en esencia crear sin material preexistente. O sea, que de la nada Dios creó el universo, Dios dijo hágase la luz, se hizo la luz, Dios creó todo de algo que no existía. Y eso es algo real, es algo maravilloso.
Por eso la palabra de Dios es creativa. Amén. Porque solamente Dios dijo, hágase y se hizo. ¿De qué? De lo que no existía. Efectivamente. Yo recuerdo de una anécdota que se cuenta acerca de Henry Ford, el creador de los vehículos de motor Ford, y alguien se encontraba varado en el camino, batallando con su vehículo, y cuando él pasa por allí se detiene porque reconoce el vehículo de esa marca, y cuando le dice, ¿qué está pasando? Como pregunta así de acercamiento. Y dijo, no, pues mi vehículo que no quiere encender. Y él dijo, bueno, dijo, si me permite, le puedo ayudar. Dijo, bueno, si usted sabe de mecánica, porque eso fue lo que imaginó aquel hombre, un mecánico. Y dijo, bueno, si usted es mecánico y puede ponerle mano, hágalo. Y entonces el hombre rápido le puso mano y lo hizo encender. Y entonces aquel hombre del vehículo, el dueño que estaba varado, le dijo, ¿cómo es posible que usted rápido pudo echar a andar? ¿Y es mecánico usted? Dijo, no, yo soy el que creó esos tipos de motores. Estaba hablando con el creativo, con el que había diseñado. Entonces, imagínese estar ante Dios y preguntarle que si él puede, pues por supuesto que él quiere, Así ¿no? es, claro que Una vez sí. aquel hombre leproso que dice Marcos, que se acercó a Jesús, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Por qué? Porque él sabía que Cristo sí puede sanarlo, Así podía es. sanarlo de la lepra, que era incurable, que era deficiente en la mano humana, pero en las manos divinas todo es posible. Entonces, aquel hombre cayendo de rodillas dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor dijo, sí quiero, porque esa es la voluntad de Dios, el que el ser humano sea sanado, sea bendecido, sea transformado. Pero necesitamos que la palabra sea dada, la palabra sea enviada. Y entonces es ahí cuando opera en la vida y si algo estamos afectados, tu palabra va a ser creativa. Así es, hermano. Y mire qué importante es que nosotros entendamos esto que estamos hablando. La palabra sabemos que va a crear fe en nosotros al leerla, al escucharla. Y después va a hacer una obra creativa en nuestra vida. Nosotros estábamos muertos Así es. en nuestros delitos y nuestros pecados. Y nosotros escuchamos la palabra, tomamos la fe, creímos la palabra y Dios nos rescató de la muerte. Porque como usted bien lo dice, el trabajo del enemigo es venir, matar, robar y destruir. Es el trabajo del enemigo. Y nosotros estábamos antes esclavizados con el enemigo. Nuestra voluntad estaba sujeta a lo que él decía. Pero entonces nosotros tomamos la fe, creímos la palabra y la palabra dio fruto necesario. Así es. Nos salvó, nos rescató, nos regeneró y nos hizo nuevas criaturas. Nos transformó, tanto como en el ámbito natural, Dios puede hacer una obra creativa, como lo dijimos en los milagros. Lo más importante es que en el ámbito espiritual también hay esa creatividad. Dios nos Así es. sacó de muerte, porque recuerde que cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, ahí hubo una separación, hubo una muerte espiritual. El hombre se separó de Dios. Pero luego viene la palabra, viene Cristo, que es la palabra, viene y nosotros la creemos, creemos en Él, creemos que Él es el medio, y entonces esa fe se activa en nosotros y hemos vuelto a la vida ahora para una vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, y es maravilloso entender que la palabra tiene un poder creativo, que produce fe y que tiene un poder creativo. Y también, pues evidentemente, como usted lo menciona, es creativo en dar vida, porque también ese es un milagro, es Así es. algo que está muerto y vive. Y recordamos precisamente la palabra en Ezequiel 37, en el valle de los huesos secos, que Dios le dijo al profeta, di la palabra. Entonces, primero le hace la pregunta, ¿tú crees que esos huesos vivirán? Dice aquel profeta, solo tú, Señor Jehová, lo sabes. Y es cuando Dios dice, ¿verdad? Profetiza. Profetizar es dar la palabra. Así es. Da la palabra y la envió a aquellos huesos. Que dice que la palabra que estaban secos en extremo. Entonces, es un milagro y es precisamente un poder creativo, porque ¿cómo pudo la palabra darle carne a sus huesos?
Simplemente los huesos secos, tener jugo, tener, ¿verdad? La evidencia que se están restaurando, porque él dice que comenzaron a ser restaurados desde ese momento, tendones, nervios, piel, todo, a manera de que después sopló en él aliento de vida. Pero su palabra fue enviada, la palabra influyó, la palabra produjo. Y eso es algo maravilloso de la creatividad, que de lo que no hay nada, Dios puede hacer grandes cosas. Sí, como no, y tenemos que nosotros también reconocer que la palabra de Dios es poderosa. Amén. En el libro de Hebreos, el autor de los Hebreos dice en el capítulo 4, versículo 12, en la traducción, nueva traducción viviente, dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Amén. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Aquí el autor dice que la palabra de Dios es poderosa, porque tiene el poder de penetrar Así es. en lo más profundo de nuestro ser y descubrir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo lo que nosotros tenemos ahí guardado. Dios lo conoce a través de su palabra. Ese es el efecto del poder de la palabra de Dios, que entra hasta lo más profundo del ser humano, en lugares donde nadie puede entrar, y Él sabe de qué nosotros estamos viviendo, pensando, cuáles son nuestros más íntimos pensamientos y sentimientos. La palabra de Dios es poderosa, mucho, muy poderosa. Y cuando la palabra de Dios, hermanos, mora en tu corazón, tiene que haber una transformación, hermanos. Porque la palabra tiene el poder de transformar tu vida. La palabra tiene el poder de transformar, de cambiar tu destino. Tiene el poder de cambiar la dificultad en progreso. Tiene el poder de cambiar la tristeza en gozo. Tiene el poder de transformar la muerte en vida. Y eso tenemos nosotros que agradecerle a Dios por el poder de su palabra. Así es, y usando esa figura de espada, precisamente dice Pablo en Efesios 6, de que la palabra es la espada del espíritu. Así es. Entonces, precisamente como espada que penetra. Y es algo maravilloso porque cómo Dios pelea en la vida, cómo Dios pelea por las personas, sus hijos, sus hijas, pues a través de la palabra que se convierte en una espada, precisamente porque tiene la facilidad de penetrar. Aquí la palabra, usando otra figura, es como si fuera el agua, por la cuestión de lo que penetra, puede entrar, puede llegar. Entonces, qué importante cuando entra en la persona, la palabra pueda transformar esas vidas. Y relativo, ¿verdad? Porque precisamente vamos viendo cómo esa palabra puede llegar al corazón de una vida y pueda comenzar a transformar. Precisamente, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, porque el Santo comienza a redarguir, comienza a la persona a hacerle sentir la necesidad de buscar de Dios. Y ahí donde muchas personas sin que tengan un contacto directo con una iglesia, pero Dios trabajando. Y a veces decimos, ¿cómo es que esa persona llegó a convertirse? Bueno, en algún momento no nos cuenta, pero la palabra se sembró, quizás de niño, quizás en un culto por allí que escuchó, quizás por alguna alabanza que por allí recibió y se sembró la semilla, porque hay semillas que evidentemente llevadas por los vientos, por los aires, van y caen por ahí, pero la verdad es que esa palabra como semilla, como ya lo vimos en la parábola que Jesús da, es una semilla que cae. Hay semilla que cae en tierra dura, pero hay semilla que cae en buena tierra o semilla que cae en un lugar donde después con el tiempo va a germinar. ¿Y cuál es el fruto? Dice Juan el Bautista, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, esa transformación viene dando porque la semilla que fue sembrada en alguna forma o de otra y que se oró por esa persona, todo eso se cultiva y llega el momento que la persona dice, tengo necesidad de buscar a Dios y no sabe por qué hay inquietud, es que la palabra ya está ya germinando, la palabra ya está brotando, entonces esa persona tiene la necesidad de buscar a Dios.
Por eso es importante sembrar la semilla, que es la palabra, tanto en otras personas, porque eso es algo que yo quiero dejar claro. Que a veces cuando queremos que alguien venga a Cristo y batallamos, lo que tenemos que hacer es sembrar la palabra. La iglesia primitiva lo que hicieron fue sembrar la palabra. Todos los días, dice la Escritura, en Hechos 5:42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Y dice que la palabra crecía y se multiplicaba. Entonces, la parte del evangelismo donde queremos ganar para Cristo es sembrar la semilla, Es que es la correcto. palabra. Y Jesús mismo dice que el campo es el mundo. Entonces hay que soltar la palabra, hay que enviar la palabra y la palabra va a llegar al corazón lo más profundo, llegar el día en que va a dar resultados. Pero también en nosotros es importante que esa palabra sea sembrada para que esa palabra produzca fe, produzca esa creatividad y que esa palabra sea poderosa en nuestras vidas. Es correcto. Y yo siento que esto que voy a compartir, algunos van a darme la razón. Cuando la palabra de Dios fue sembrada en mi vida, en la vida de un servidor, fue a una edad temprana. La palabra allí estaba sembrada, pero la fe en mí no había todavía surgido, no había emergido, pero la palabra estaba sembrada. Y hubo una persona que creyó en esa palabra. De hecho, fue esa persona misma la que sembró esa palabra, que fue mi madre. Sembró la palabra de Dios en nuestros corazones, juntamente con mi padre. Y ahí permaneció por un tiempo. Mi madre nunca desmayó, nunca dudó de lo que Dios le había prometido a través de su palabra. Y ella partió con el Señor. Y sus ojos no alcanzaron a ver el fruto de la promesa. Pero se fue convencida de que esa promesa un día iba a ser cumplida. Y de que esa palabra que había sido sembrada, esa semilla, perdón, que había sido sembrada un día iba a dar fruto. Y le digo lo siguiente porque yo estuve con ella en el momento de su muerte y murió de una forma muy tranquila. Estábamos mis hermanos y yo al pie de su cama y ella oró por nosotros, nos dio su bendición, pidió a las hermanas que estaban con ella, sus familiares, que cantaran unos cantos al Señor. Le pidió al médico de cabecera, que era amigo de la familia y muy querido por ella y ella por el médico. Dijo, ya no me pongas más, ni inyección, ni quiero oxígeno. Yo ya me voy, ya estoy preparada. Y quiero compartir, nunca lo había hecho de esta manera. Quiero compartir con ustedes cuáles eran mis pensamientos en ese tiempo. Al encontrarme yo a un lado de la cama de mi madre en sus últimos momentos, mi pensamiento era el siguiente. O sea, yo me hice un diálogo interno y yo pensé, mi madre me va a decir, hijo, ¿me amas? Y yo le voy a decir, sí, te amo, mamá. Entonces ella me va a pedir que yo me convierta al Señor en este momento. Y mire, cómo el hombre a veces es testarudo y es duro de corazón. A mí lo que me preocupaba en ese momento era tener que tomar una decisión que no estaba del todo convencido si lo hacía. Pero mi mamá oró por nosotros, nos dio su bendición y partió con el Señor. Y no me pidió lo que yo pensé que me iba a pedir. Pasaron los años y yo seguí una vida un tanto cuanto desordenada. Y cuando vino el proceso a mi vida, hoy yo le llamo el tiempo en que la semilla estaba germinando, Amén. en que la semilla estaba empezando a echar raíces. Y Dios trató con mi vida de la manera que Él sabía que podía yo doblegarme, que era con la economía. Yo me quedé sin trabajo,
yo me quedé sin recursos, que era lo que yo sentía que era mi fortaleza, porque yo no batallaba para tener dinero, porque tenía un trabajo estable. Pero todo eso se me quitó, me quedé a la deriva, busqué desesperadamente por todos lados. Acudí a mis mejores amigos, acudí a las personas que me conocían, pastor, acudí a los préstamos en un banco, acudí a todo y todo me salió mal. Y déjeme decirle algo, una de las palabras que mi madre nos dio, al menos a mi persona, me dijo: el día que tú estés en una necesidad, dale gracias a Dios, hijo. Dile gracias, Señor, porque lo que estoy pasando ciertamente lo merezco. Pero hazlo con tu corazón, convencido de que lo que estás diciendo es cierto. Entonces, en el máximo de mi desesperación, pastor, después de un mes de no tener respuesta, de que había necesidad de pagar escuelas, comida, tenía un vehículo que había sacado de la agencia que no podía pagar, el mundo se me vino encima. Pero ahí había una semilla que había sido sembrada con Amén, anterioridad. amén. Y empezaron a surgir unas pequeñas raicitas y empezó a brotar, empezó a dar, a germinar, empezó a tomar forma en mi corazón y empecé a pedirle a Dios de la manera siguiente: Señor, o sea, no le pedí, dame oportunidad, resuelve mi problema. Yo empecé a darle gracias a Dios. Los primeros días fueron días muy difíciles. Yo amanecía enronchado por la presión de que no había nada el día siguiente, porque iba a ser otro día de sufrimiento. Pero cuando levanté la vista al cielo y recordé esas palabras, empecé a darle gracias a Dios. Gloria a Dios. Empecé a darle gracias a Dios. Los primeros días no me convencía. O sea, yo decía, no puede ser. Yo no puedo darle gracias a Dios. Mis hijos están sufriendo. No tienen que comer. Mi mujer no tiene sustento. O sea, no tengo cómo. Yo no puedo hacer nada. No puedo, pero déjeme decirle, como que al cuarto día yo le di gracias a Dios. Anteriormente yo no dormía. Me quedaba dormido a las 3 de la mañana y a las 5 despertaba con esas ronchas en mi cuerpo por la presión. Pero esa noche, al quinto día, yo desperté hasta las 9 de la mañana, pastor. Pude dormir tranquilamente y empecé a ver una luz. Empecé a orar y decirle gracias, Señor, porque mis hijos no tienen que comer. Gracias porque no tengo el recurso para el día de hoy. Gracias porque yo sé que lo que me está pasando es causa de mi desobediencia. Gracias, Padre. Y empecé a sentirme bien, empecé a sentirme tranquilo y Dios me levantó de esa condición. Porque me convenció el Espíritu Santo, como dice usted. Yo estaba un tanto alejado de Dios, pero tenía la palabra que había sido sembrada en mi corazón y empezó a hacer una obra creativa en mi vida. Me empezó a dar vida y empecé a tener esa convicción de que un día Dios me levantaría, Amén, de que amén. si yo creía en Él, un día Él me iba a solucionar el problema. Inmediatamente vine y acudí con un pastor, le dije, quiero entregar mi vida al Señor. Y gracias a Dios que hace más de 17 años, 18 años van a ser ya, el Señor no me ha dejado ni un día hasta el día de hoy sin sustento diario. Gloria a Dios. La Por su nombre. palabra tuvo el efecto para lo que fue enviada. Amén. Transformó mi vida Así es. y aquí estamos. ¿Cómo no entonces darnos cuenta que la palabra de Dios tiene efecto? La palabra del hombre no tiene efecto, pero la palabra de Dios tiene sus grandes efectos. Produce fe, es creativa, es poderosa
Y sin duda que la palabra de Dios no tiene límites. No tiene límite. No tiene límites. La semilla es sembrada en un niño y es una cuestión a mediano o a largo plazo. Pero esa palabra va a dar fruto. Así es. Esa palabra va a dar fruto. Esa palabra no tiene límites porque Dios no tiene límites. Bien. La palabra de Dios tiene esa característica de lo que Dios es. Y Dios es eterno. La palabra cumple el propósito de Dios. Y a veces puede ser inmediato o puede ser un término a largo plazo, pero va a cumplir el propósito por la cual es enviado. Y precisamente recordando, pastor, que en pasaje de Lucas capítulo 7 nos habla de un centurión que tenía un siervo y dice que el hombre estaba muy enfermo. Textualmente dice que aquel hombre se acercó a Jesús y le dice: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero di la palabra y mi siervo sanará. Bien. Eso marca precisamente la postura que este hombre tenía fe en la palabra de Jesús, en su poder, y que tenía creatividad para sanar y salvar a aquel hombre que estaba padeciendo esta enfermedad. Di la palabra. Y entonces, cuando Jesús dice, ve, y dice que le alaba porque dice, no he visto tanta fe como este hombre en Israel. Al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús ya no tuvo que ir a la casa. Ya no tuvo que ir a poner sus manos. Jesús solamente mandó su palabra. Envió su palabra. Y eso es lo que nos dice Isaías. Así es. Envió su palabra y la palabra no volverá vacía. Entonces nos habla de que esa palabra no tiene límites. Donde quiera que esté la persona, sufriendo, padeciendo, necesitando, la palabra tiene esa capacidad de viajar, de moverse, porque es a través del Espíritu Santo que le hace llegar a las vidas, en el hospital, en casa, en la calle, en donde quiera que estén, bajo la circunstancia que estén. Si tomamos esa palabra poderosa, palabra creativa con fe, enviamos la palabra y esa palabra va a tener el efecto que Dios le ha enviado. Tiene un propósito. Así es. Tiene un propósito. Y también quisiera recordar a la palabra de Dios, llevarle especialmente en Mateo capítulo 8, donde nos habla de que Jesús estaba en aquella barca con los apóstoles, los discípulos, y se levantó una tempestad. Así es. Vinieron y despertaron al Señor y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y la mar le obedecen. O dice que le obedece, que él les habló. Les dio una orden, un imperativo. Calla, enmudece. Y eso se sorprende, como la mayoría de personas nos sorprendemos del poder de Dios en su palabra, que cuando Dios habla, oye, suceden las cosas. Es correcto. Y esa maravilla que la naturaleza misma, porque solamente Dios puede hablar a la naturaleza y la naturaleza le obedece. Esa palabra tiene un efecto poderoso, un efecto ilimitado, que hasta los mismos apóstoles dijeron: ¿quién es este? ¿Quién es este que la naturaleza misma le obedecen? Entonces dan cuenta que no tiene límites y que de alguna manera a lo que le ordenemos en fe, con la autoridad del Señor, va a suceder. Porque es la palabra de Dios la que logra el acometido, el propósito. Por eso animamos a quienes nos ven, nos escuchan, que desde este lugar donde estamos, en este estudio, enviamos la palabra de bendición para tu vida. Enviamos la palabra de sanidad conforme a la fe en la palabra que dice que por la llaga de Jesús tú eres sanado. Si estás en un hospital
o estás en cama en casa, o estás padeciendo un problema, o hay una dificultad en tu familia, hay que recordar este testimonio. Damos la palabra como la madre de nuestro hermano pastor Javier les dio esa palabra antes de partir. Y el momento inesperado, porque a veces no sabemos cómo ni cuándo va a brotar la planta, la semilla, pero va a germinar, va a dar fruto. Y ahora vemos precisamente lo que Dios ha hecho, el resultado en la vida de nuestro hermano Javier Pastor, que ahora está compartiendo con ustedes también esta palabra, porque creemos que donde quiera que ustedes nos vean y nos escuchen, esta palabra llega a tu vida. Palabra que no tiene límite, no tiene barreras, porque Dios la hace llegar a tu vida hasta el último rincón de la tierra. Así es, yo quiero animarlos, quiero que usted se sienta con la seguridad de que si usted también acepta esa palabra, acepta esa palabra en su corazón, Dios va a hacer esa obra. Yo le doy gracias al Señor porque hoy mis hijos le sirven al Señor, mi esposa le sirve al Señor y sé que mis nietos tienen también, ¿verdad? Un plan maravilloso para sus vidas porque Dios va a bendecir mis generaciones porque tuvimos a bien creer en su palabra. Y yo te animo para que si tú estás sufriendo, si tú estás en un momento difícil en tu vida, si tú tienes algún problema en tu vida, recuerda que la palabra de Dios es poderosa y que no Amén. tiene límites. Que la palabra de Dios está al alcance de todos, en todo lugar y en todo tiempo. Y que si tú la crees, va a ser un efecto en tu vida, como lo hizo en la mía. Porque gracias a la obediencia de esa palabra, hoy mis hijos y los hijos de mis hijos también tienen una promesa maravillosa para sus vidas. Amén. En ese momento queremos decirte que si tú anhelas recibir más consejos de la palabra, que tenga la oportunidad de saber más de la Escritura, que nos lleva a la fe en Dios, que nos lleva al conocimiento de la verdad para recibir esa bendición, esa gracia del Señor, puede llamar al teléfono que aparece en pantalla y pedir oración por tu vida o tal vez por alguien y que tú crees en ese momento que no importa el tiempo o el lugar donde estás, tú toma esa fe en la palabra que no tiene límites y puede ser hoy, puede ser más tarde, puede ser mañana. Lo cierto es que Dios nunca llega tarde y siempre está en la oportunidad de bendecir a los que le buscan. Pero hoy te invitamos a que tomes esa libertad de llamarnos, de escribirnos y de pedir una oración o de querer saber más de la palabra del Señor. Ahí te invitamos que nos puedas llamar en este número que aparece en pantalla. Pastor, hacemos una oración por las personas que hoy nos escucharon, nos vieron y que esa palabra llegue a su corazón donde quiera que esté. Así es, Padre maravilloso, en esta hora te pedimos que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón necesitado. Allí donde las personas, Señor, están ahorita sin esperanza, con muchos problemas, con dificultades económicas, de salud, de drogas, que están en alguna cárcel y que puedan escuchar el consejo de esta palabra. Señor, que ellos la tomen y la hagan propia, que la guarden en su corazón y la pongan por obra, porque la palabra está viva y es eficaz y tiene respuesta a cualquier necesidad. No tiene límites, porque tú eres un Dios omnipresente. Tú estás en todo lugar y tu palabra es poderosa, Señor. Puede transformar, Señor, sus vidas de una manera radical. Únicamente yo les pido a cada persona que estén escuchando esta oración que rindan su corazón al Señor. Aquellos que caminan en las filas de Dios, en las filas del Señor, que son parte de la iglesia, que retomen nuevos bríos y que sigan adelante, que vuelvan a encaminarse, que vuelvan a reedificar su camino y que sigan creyendo y que sigan confiando en que la palabra de Dios tiene cumplimiento. Como lo dijimos a un principio,
Se le dio esa palabra a Abraham y tuvieron que esperar un buen tiempo para que fuera hecho lo que Dios había dicho en sus vidas. La palabra que me fue dada a mí tomó su tiempo, pero todo es un tiempo de Dios. Al tiempo de Dios dará el fruto abundante. Y yo te invito a que esta hora tú rindas tu corazón a Él. Te pedimos, mi Dios, por cada persona que está escuchando, por cada persona que tiene necesidad, para que tú obres de una manera maravillosa en sus vidas y que puedan darse cuenta de que tú eres el Dios verdadero, al cual nosotros servimos y en el cual nosotros creemos. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en este segmento a la luz de la palabra y esperamos que nos sigan en los siguientes episodios de esos temas que creemos que son de bendición para su vida y de alguna manera que sean de edificación para el cuerpo de Cristo. Pastor Javier, gusto estar con usted. Nuevamente, pastor, Dios lo bendiga.